Primero que todo, les doy la bienvenida y les agradezco a todos por estar hoy día acá participando. Mi nombre es Daniela Bravo, soy Country Manager de Chile en GoIntegro y voy a estar moderando este webinar donde vamos a hablar de los desafíos que nos deja este año y los aprendizajes que nos deja este año y los desafíos para el próximo para comunicaciones internas. Para esto tengo el agrado de contar con la compañía de Susana Cáceres, que es socia directora de Internal y HR Influencer de Chile, Juliana Posada, que es Internal Communication Manager de Oracle Latinoamérica, Francisca Valles, que es gerente de personas en servicios financieros, y Rodrigo Farías, HR Manager de Instagram. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña encuesta para que nos cuenten de dónde están participando. Entonces, aquí en la pantalla les va a salir una encuesta. Díganme si la ven, por favor. Mira, hay Colombia un montón, Chile también, un poquito de México. Chile y Colombia son los más conectados. Voy a dar unos segunditos más y voy a finalizar para contarles ahí. Voy a finalizar acá. Chile con un 41% y después Colombia con un 23%. El resto se balancea entre Argentina, Brasil, México, hasta ahí de Panamá, Uruguay. Muchas gracias a todos por participar y bueno, vamos a empezar. Les voy a contar brevemente cómo va a ser la estructura de este webinar. Primero voy a contarles un poquito de GoIntegro para los que no nos conocen aún. Luego vamos a pasar al conversatorio y después finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Ahí les pido que por favor usen el espacio de preguntas y respuestas que tiene Zoom y no el chat, porque la idea del chat es que interactúen más entre ustedes. Además aprovecho de comentarles que este webinar está siendo grabado y se lo vamos a enviar durante los próximos días a las personas que se inscribieron. Bien, antes de partir les quiero pedir a nuestros invitados que se presenten brevemente para que los conozcamos un poquito más. No sé, ¿quién se anima a empezar? Si quieren, parto yo. Susana, dale. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Veo mucha gente, qué bueno tener además participación de los distintos países de América Latina para este tema que nos convoca. Como decía Daniela, mi nombre es Susana Cáceres, yo soy socia directora de Internal, que es una consultora y agencia de comunicación interna, y soy HR Influencer también desde el año 2018 que estoy participando en este ranking, así que muy feliz de poder compartir con todos hoy sobre, para mí, lo que defino como una pasión, porque tengo la maravilla de poder trabajar en aquello que me apasiona, que es cómo la comunicación interna contribuye a lograr personas mejor comunicadas y organizaciones más exitosas. Buenísimo, muchas gracias Susana. No sé si quieren ahí seguir Juliana. Hola para todos, mi nombre es Juliana Posada, yo lidero las comunicaciones internas de la multinacional de tecnología Oracle para América Latina. Es un gusto, un placer estar con todos aquí, yo estoy en Colombia y estoy contenta. Yo siento que este tipo de conversaciones que se den en América Latina, en el panorama en el que estamos viviendo, es fundamental para generar discusiones de futuro. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Francisca. Hola a todos, buenos días. Bueno, mi nombre es Francisca Valles, yo estoy a cargo del equipo de recursos humanos de Líder BCI Servicios Financieros, empresa de Chile que está dentro de la industria de retail financiero. Si bien de profesión soy ingeniera comercial, he hecho toda mi experiencia laboral en recursos humanos. Trabajar con y para las personas es lo que me apasiona día a día y muy contenta de estar participando en este webinar porque creo que hoy más que nunca las comunicaciones son clave a todo nivel, dentro de la empresa, a nivel social, en cada país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es súper importante poder conversar sobre eso y compartir las distintas experiencias que vivimos cada uno y además en distintos países. Gracias. Perfecto. Y ahora Rodrigo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bueno, como me presentaste, mi nombre es Rodrigo Farías, yo soy el gerente de personas, HR Manager de Inchalam Beckert, una compañía líder en transformación de metales, en alambre y derivados y recubrimiento. Yo les escribo, les hablo desde el sur de Chile, desde Concepción, no estoy en Santiago, es una gran ventaja, para también contarles un poquito cómo desde regiones en nuestro país, Chile, hemos también vivido esta experiencia de comunicar de alguna forma distinta y con ciertas particularidades durante este periodo de pandemia que vivimos. Así que muy, muy contento de poder compartir la experiencia de nuestra compañía con ustedes. Buenísimo. Muchas gracias entonces a ustedes por acompañarnos y enriquecer la conversación que vamos a empezar ahora. Bueno, brevemente, como les había comentado, voy a contarles sobre GoIntegro. Somos la única plataforma con una solución que entrega soluciones de engagement y benefit en un solo lugar para potenciar la experiencia de los colaboradores y la cultura organizacional. Nuestros más de 15 años de trayectoria nos permiten hoy día poder combinar innovación tecnológica con expertise en HR para poder ofrecer una solución que es muy buena en priorizando la experiencia digital con el objetivo de mejorar y ayudar en la vida de los colaboradores. Hoy día contamos con más de 400 clientes, tenemos presencia en Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y recientemente en Europa a través de España. Y eso sería sobre GoIntegro, no quiero explayarme más porque la idea es que aprovechemos y optimicemos al máximo este espacio. Así que voy a entrar, si les parece, voy a hacer un pequeño resumen de los temas que vamos a estar tratando y conversando para luego empezar a especificar en cada uno. Vamos a partir con esta frase que dice: el futuro del trabajo se vive hoy. ¿No? Me parece que es algo que creo que todos estamos de acuerdo y que sobre todo este año nos dimos cuenta que nos enfrentamos a lo que siempre pensamos que estaba a futuro. Que el home office, todo eso lo veíamos muy a futuro, pero este año nos vimos obligados a encontrarnos con esto. Sin duda, estamos viviendo la era de la información donde tenemos acceso a casi todo a través de un clic, y eso hace muchas veces que estemos expuestos a información que nos puede llegar a saturar, que es información que de repente nos hace dificulta un poco el saber qué es la información que realmente necesito consumir. Esto claramente se debe a la aceleración de la transformación digital, que lo que ha hecho es modificar o cambiar los hábitos y canales de información que tienen las personas. Ahora podemos actualizarnos en tiempo real a través de diferentes WhatsApp, plataformas diferentes, YouTube, redes sociales, etc. Y esto ha impactado también en los procesos de comunicación interna. Hoy día el colaborador está esperando una comunicación más ágil. Ya no está esperando que le llegue el newsletter a fin de mes o ver los muros sociales con información, que eso claramente se perdió, sobre todo este año, porque todos estamos trabajando de manera remota, o no todos, pero tal vez muchos. Entonces ahí es cuando se hace aún más importante y relevante la necesidad de tener estos canales, de alternativas para mantenernos todos comunicados. Entonces quiero partir ahí con una estadística que me parece muy importante, que dice que el 85% de los colaboradores se sienten más motivados si están al tanto de las noticias de su organización, o sea, necesitan saber qué es lo que realmente está pasando. Eso los motiva más y también les da mayor seguridad. Entonces quiero ahí hacer una pregunta a Francisca y a Rodrigo, de si pudieran hacer un comparativo previo a la pandemia y durante la pandemia, cómo tuvieron que adaptarse a esos cambios de empezar a entregar la información de una manera, sobre todo al principio, de una manera más ágil a los colaboradores. ¿Cómo lo vivieron? No sé, Francisca. Dale. Voy yo. Mira, yo creo que fundamentalmente, si tuviera que pensar rápidamente en qué ha sido lo comparativo a cómo lo hacíamos antes y el ahora, yo creo que tiene que ver con el escuchar.
por lo menos nosotros en Líder BCI siempre nos hemos preocupado por estar constantemente comunicándonos y bajando información súper a tiempo, que la estrategia que esté a nivel gerencial sea la misma y esté acorde y alineada con las líneas de más abajo. Siempre nos hemos preocupado mucho de eso, pero yo te diría que ahora, por lo menos en Chile, yo creo que el cambio se hizo desde octubre del año pasado con el estallido social que tuvimos, que fue muy potente a nivel social, pero también por supuesto que a nivel empresa, el clic lo tuvimos que hacer, yo creo, en escuchar de manera distinta. No solamente preocuparnos de nosotros estar comunicando, sino también de escuchar y saber qué le estaba pasando a la gente en distintos ámbitos, desde el estallido social, con cómo lo estaban viviendo. Nosotros lamentablemente además fuimos bien afectados por los locales, las sucursales. Nosotros estamos en los supermercados, insertos en los supermercados, entonces fue súper potente. Y este año durante la pandemia también hemos querido escuchar mucho qué les está pasando, qué necesitan distinto, cómo están viviendo el teletrabajo. Nos hemos dado cuenta que las realidades son súper distintas. Hay gente que ha tenido que vivir la cuarentena sola en sus casas, acompañados quizás por la mascota, otros, me incluyo, que la hemos tenido que vivir con niños chicos. Por lo tanto, habiendo realidades tan distintas, creo que el escuchar ha sido más importante que nunca. Y con ese escuchar y con ese recibir, a través de encuestas, a través de mucha conversación, de estar muy conectados, creo que hemos logrado estar más comunicados que nunca. Finalmente nosotros como gran aprendizaje hemos sacado el que si bien hemos estado lejos físicamente, la cercanía emocional y la cercanía del equipo ha estado en todo momento más que antes. Cierto que sí. Súper, mira, sí, yo también quisiera agregarte un poquito ahí. Comparto mucho lo que indica Francisca respecto a cómo hemos ido transitando. Nosotros somos una empresa de manufactura. Las empresas de manufactura son en esencia bastante clásicas aquí en la región del Biobío, y por tanto han tenido un sistema de gestión comunicacional bastante clásico también. Y ahí tú te das cuenta cuando efectivamente pasan estos momentos críticos, donde efectivamente nos vemos puestos en situaciones límites, en donde ciertos factores o ciertas dimensiones como la comunicación interna pasan a ser tremendamente relevantes. Nosotros efectivamente también partimos con un proceso comunicacional bidireccional en el mes de octubre con el estallido social, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una gran cantidad de operadores que van a trabajar a la planta y muchos de ellos se habían interrumpido, ¿cierto?, en los trayectos, dadas las barricadas, recordamos todos esos eventos que ocurrieron en el mes de octubre. Entonces, nos dimos cuenta que más allá de establecer buenos dispositivos, necesitábamos una comunicación bidireccional para saber qué les pasaba en momentos complejos, ¿cierto? Y graves muchos de ellos, ¿cierto? En tiempo real, finalmente. Entonces, teníamos que transitar, como tú lo reflejaste muy bien, desde los ficheros, de esta cosa tan audiovisual, ¿cierto?, hacia una dinámica de interacción, ¿ya? Obviamente hay plataformas, obviamente, que nos ayudan a poder mantenernos bien en contacto, pero finalmente el propósito fue cómo lograr hacer esto natural, que la persona tuviera la posibilidad de poder dialogar, conversar, expresarse, más allá de la encuesta y todo lo que de alguna forma, cuando ya nos repusimos de todo este impacto, primero por el estallido social, luego por la primera parte del COVID, logramos instalar efectivamente varios de nuestros procesos estándar anuales, como las encuestas de engagement, etcétera, pero sí sin dejar de lado este aspecto bidireccional, este aspecto de poder comunicar, pero también recibir un poco cómo estaba llegando esa comunicación y qué estaba viviendo y cómo estaba viviendo efectivamente la persona, ¿cierto?, tales dinámicas como por ejemplo la pandemia. Recurrimos mucho a trabajar con conversatorios online, ¿cierto? Si antes veníamos ya en una dinámica de transformación digital y estábamos pasando, de hecho, por ahí por el mes de junio del año pasado, nosotros iniciamos una transición hacia convertirnos en un proyecto que se llama Inchalam Digital, poder transformarnos en una organización de manufactura tan robusta y dura como el alambre, ¿cierto? Pero tan dúctil y rápida, ¿cierto?, como nuestro proceso de trefilación. O sea, llegar a la comunicación de esa manera dinámica era nuestro propósito. Entonces, lo único que ocurrió con la pandemia es que se tuvo que acelerar todo este proceso. Acelerarse, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo ahora es viendo qué elementos nos han dado mejores resultados que otros, ¿cierto? Y apostando más fichas, ¿cierto?, en algunas dinámicas comunicacionales que prendieron muy bien.
estos conversatorios fueron súper útiles, pero además también la conversación a viva voz, ¿cierto? Y el escucharlos en los diálogos de desempeño, ¿cierto? A los trabajadores, para poder también ver que esas sugerencias se replicaban en acciones específicas, tanto en los sistemas como en los procesos comunicacionales. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Seguimos entonces con la siguiente frase que me parece súper provocadora, porque dice: la comunicación funciona para quienes trabajan en ella. ¿Por qué digo provocadora? Porque nos lleva a reflexionar en qué tanto esfuerzo le hemos puesto en mejorar nuestros procesos de comunicación y qué tan estratégico hemos sido en esa gestión. Porque yo puedo decir que tengo una herramienta de comunicación, pero eso no me va a garantizar el éxito. Entonces ahí quería preguntarles un poquito, según lo que han podido aprender durante este año, ¿qué ha funcionado bien? ¿Qué podría mejorarse? ¿Y qué rol también ha cumplido comunicación interna ahí en la estrategia? Por ejemplo, Juliana, ¿nos puedes contar cómo lo ves tú? Sí, con respecto a lo que ha funcionado bien, lo primero que todo, yo creo que en mi caso la pandemia coincidió con la consolidación de un área de comunicaciones internas en una compañía como Oracle, lo cual de alguna manera fue beneficioso porque despertó la necesidad de una compañía de estar interconectada. Cuando no muchas personas tenían respuestas, el área de comunicación empezó a entregar respuestas de mensajes, de interconexión de frases, de conectar con las personas. Hay una frase que decíamos mucho hace poco con mi equipo y es que nosotros no deberíamos estar buscando héroes en este momento, sino deberíamos estar buscando ideas. Esa frase es de Noam Chomsky y él con eso se refería a cómo en el área de comunicación también creó nuevas dinámicas de conversación en los equipos y en las compañías, cómo se generaron discusiones creativas de cómo nos reinventamos desde el área de comunicaciones como un área estratégica. Otra cosa que yo creo que también ha funcionado muy bien es lo que justamente decía Rodrigo, el tema de la bidireccionalidad, del feedback, de la interconexión entre las personas. Siento que las compañías han abierto más espacios de conversación y eso es clave en este momento. Y otra cosa que también considero que ha sido muy positiva para el área de comunicaciones internas es la humanización, porque hoy estamos en un panorama donde yo logro ver el contexto de los colaboradores. Yo veo que pasan sus hijos, el perro, la pareja, y esto me da más información, me hace ver más el ser humano que hay detrás. Entonces yo creo que eso ha funcionado muy bien, el contacto, la humanización de las comunicaciones por medio del contexto de los empleados. ¿Qué cosas creo que necesitamos mejorar como área de comunicaciones? Siento que todavía el tema del volumen, en mi caso, desde mi vivencia y la de otras personas que conozco en la industria, actualmente tenemos algo de infoxicación y yo lo hablaba en estos días porque sentía que está pasando como la paranoia del silencio. Entonces, si en pandemia nos quedamos callados y no enviamos mensajes, los líderes empiezan a desesperarse y a tratar de mandar mensajes, de disparar mensajes por todo lado. Entonces, esa paranoia del silencio tiene un efecto contraproducente y es que hay demasiada información y ya las personas no saben dónde mirar. Eso creo que lo tenemos que mejorar y es uno de los desafíos grandes para el próximo año. Y con respecto al rol de las comunicaciones internas, en mi caso, el área de comunicaciones está bajo el área de la estrategia. O sea, el líder de Oracle, el COO de Oracle, es mi jefe, es el que lidera la organización en términos estratégicos. Yo siento que el rol estratégico de la comunicación se basa en que hoy comunicaciones está sentado en la mesa de toma de decisiones, está dando advice a las compañías para tomar decisiones frente a los resultados, porque creo que la pandemia nos hizo entender algo que alguna vez fue una disyuntiva muy grande, que era como el cuento del huevo y la gallina, que era primero si el huevo o la gallina. Había algo que nosotros hablábamos en nuestra compañía y decíamos, ¿los resultados traen gente feliz o la gente feliz trae resultados? Y hoy nos dimos cuenta que a través de la comunicación y con este contexto de la humanización de las comunicaciones, que las personas felices son quienes traen el resultado. Y eso hace que hoy Comunicaciones esté sentado en la mesa y tenga una voz buscando personas felices, más comunicadas y más interconectadas. Desde mi punto, yo creo que esa es la perspectiva del área de comunicaciones en la actualidad. Buenísimo. Rodrigo, ¿tú quieres...? Sí, es que me quedé con una idea que acaba de decir Juliana respecto a este silogismo, a esta dialéctica entre saber si efectivamente las organizaciones hacen personas felices y las personas felices hacen organizaciones más empoderadas. Yo creo que yo también apuesto por lo que dice ella. Yo creo que efectivamente a nosotros nos pasó de
en nuestra experiencia de estar bañados por un implosion de una emocionalidad negativa, angustia, y pasar por vivencias bien complejas durante tanto el estallido social como los primeros contagios. Nosotros tuvimos, no sé si lo comenté en algún webinar, pero nosotros tuvimos uno de los primeros contagios regionales con gravedad y hospitalización, ¿ya? Entonces tampoco teníamos muchos parámetros para poder evaluar cómo comunicar eso, cómo efectivamente estar más cerca de la familia. Ahí tú te empiezas a preguntar, necesito estar, no necesito estar, necesito decirles que estoy acá, pero no los molesto, te fijas, hay toda una dinámica importante, y nosotros hemos transitado hasta efectivamente dosificar en ciertos grados cuáles son los componentes que tenemos que entregar hacia la organización, pero en pos de poder tratar de satisfacer esas necesidades y lograr personas felices. El resultado ha sido súper positivo, y luego de estar en el primer semestre muy complicado respecto a resultados, estamos repuntando y teniendo unos resultados bastante buenos para este año bastante inusual, pero se deben en un 100% a que nuestras personas entendieron cuál es el propósito, que nuestras personas se sienten más felices y tranquilas, y que la organización que los cobija ha permitido responder de esa manera a esas diferencias individuales que también se dan en el proceso de comunicación, porque la comunicación no puede ser un estándar, la comunicación no puede ser un proceso que se aloja en la organización y baja de forma radical, porque debes entender que hay gente que es más visual, hay gente que efectivamente requiere una escucha en la cual el proceso comunicacional o el vehículo debe ir acompañado con cierto grado de afecto. Otras personas repelen ese afecto y son más directas y prefieren que vayas al punto, ¿te fijas? Entonces, claro, esa perfecta combinatoria es la que tienes que tratar de identificar con el fin de construir, ¿cierto?, equipos mucho más resilientes y mucho más comprometidos, finalmente, que te van a devolver netamente, y así nos pasó a nosotros, dividendos positivos al final de año. Dale, Francisca. Solo quería agregar que yo creo que algo que hoy día más que nunca es clave de cara a las comunicaciones tiene que ver con dos puntos: la flexibilidad y el acceso. La flexibilidad desde el punto de vista que hoy día, sobre todo este año, por la pandemia, muchas veces nos ha pasado que tenemos que estar, lo decía un poco Juliana, sobrecomunicando, porque nos van, también a nosotros nos ha cambiado mucho la legislación, un día hay que comunicar una cosa, al otro día otra, porque va cambiando, por lo tanto, que tanto nosotros como quienes lideramos las comunicaciones, como los colaboradores, entiendan que hoy día más que nunca la flexibilidad va en todo sentido. Estructuras, negocio, también en las comunicaciones, es decir, es mucho menos estable que hace quizás 5 o 10 años atrás, donde si a ti te llegaba un memo, un comunicado, lo más probable es que uno no salía de ahí hasta 5 meses o un año. Exacto. Hoy día es muy probable que en un día mandemos dos comunicados o 2 comunicaciones porque tuvimos que echar pie atrás, y eso también lo hace mucho más desafiante, pero creo que genera cercanía, porque la gente también entiende que somos humanos los que estamos detrás de la comunicación y estamos intentando hacerla más fluida, y mientras más flexible sea, es más fluida también. Y por otro lado, el acceso, porque el acceso tiene que ser las plataformas que tengamos, bueno, uno flexible, lo decía, pero también que permitan el acceso multicanal a todos los colaboradores, ya sea, hoy día por lo menos nosotros tenemos una planta súper diversa, por lo tanto hay gente que quizás no maneja tanto el celular, por lo tanto le gusta más la comunicación más formal, más vía mail, o que le llegue algo más escrito. Por otro lado, tenemos mucho millennial que están todo el día con el celular, por lo tanto, tener plataformas que puedan acceder directamente desde ahí, pero tenemos que ser capaces también de generar canales digitales diversos y no tan solo digitales, es decir, por eso multicanal, porque tenemos que ser capaces de que la comunicación llegue por todas partes y a todos. Exacto, bueno, paso entonces a la siguiente. Una nueva estrategia de contenido para una nueva realidad. Aquí, más que nada, nos hemos dado cuenta que comunicación interna cada vez ha tenido que usar más herramientas de tipo marketing, como marketing usa para conocer el comportamiento del consumidor. Ahora, comunicación necesita saber cuál es el comportamiento del colaborador, qué es lo que quiere saber el colaborador. Sobre todo en esta área digital, que recién lo comentaba bien ahí Rodrigo, que sabemos que un mensaje estándar para todos no sirve. Cada vez es más necesario personalizar la comunicación para los diferentes targets y la diferente audiencia que tenemos. Entonces ahí les quiero preguntar a todos,
qué opinan de, o sea, qué contenidos tuvieron que adaptar durante la pandemia o generar nuevo contenido, y si lograron también extender eso a la familia, porque también había que proyectar esta preocupación de la compañía también a la familia. Entonces, ¿cómo lo vivieron? Ahí, Daniela, me gustaría comentar que una de las cosas que yo creo que fue un aprendizaje bien, diría yo, brutal de este año, es que muchos de los relatos corporativos tuvieron que cambiar, tuvieron que adaptarse. La comunicación interna, tal como comentaba Juliana y Rodrigo en la pregunta anterior, tiene que estar conectada con la estrategia, ¿cierto? Tiene que estar comunicando propósito para hacer sentido a la organización, pero muchas organizaciones se vieron tan golpeadas que tuvieron que mirar su propósito, ¿cierto? Que es nuestra guía y hacia dónde vamos, pero seguramente adaptar relato. Y desde ese adaptar relato no podíamos seguir comunicando lo mismo que veníamos comunicando anteriormente. O sea, claramente las necesidades habían cambiado y estuvimos en un formato bastante beta, diría yo, en comunicación interna, una comunicación que también creo que aprendió a escuchar, como decía Rodrigo y Francisca al comienzo, y entregar información que fuera mucho más relevante y mucho más útil para los colaboradores. De hecho, no, en algún artículo que escribí hace unos meses, yo iría comenzando la pandemia, yo hablé de la comunicación de las 4C en tiempos de pandemia. Uno que tenía que ver con la comunicación de contingencia, y que ahí, como decía Julián, infoxicamos, pero creo que había que, y entre que hay que usar mascarilla, no hay que usar mascarilla, ¿cierto? Lo que decía Francisca, había que ir y volver. O sea, toda la comunicación de cuidado del trabajador era clave. Después teníamos la comunicación de contención, el rol del líder en contener a los equipos, en entender estos equipos que estaban golpeados, que estaban asustados. Todos vivimos una situación súper compleja, que estaban adaptándose a una nueva forma de trabajar. Las personas que trabajan en terreno, además, que tenían que estar con distancia social, que estaban con mucho miedo de ir a trabajar, ¿cierto? Pero teníamos que seguir manteniendo producción, sobre todo de las empresas más clave para mantener a los países. O sea, ahí la contención de los equipos fue muy clave. Después teníamos la comunicación del líder, clave, ¿cierto? Hoy y en todo lo que significa la escucha, en todo lo que significa el generar este compromiso, porque ahí tenemos la cuarta C, la comunicación del compromiso, porque teníamos que seguir cumpliendo metas en este entorno complejo, en este entorno súper buca. Teníamos que lograr darle sostenibilidad a las organizaciones, y sabemos que muchas organizaciones se vieron tremendamente golpeadas, han pasado muy mal, y hay otras que lamentablemente ya no están. Hay muchas pymes, hay mucho mundo hotelero, ¿cierto? Mucha organización del mundo de restaurante, por ejemplo, que desaparecieron lamentablemente, no pudieron aguantar todos estos meses. Y ahí también está la comunicación de ser transparentes con los resultados y de poder también comprometer a los trabajadores dentro de lo complejo que era seguir adelante, que teníamos que realmente lograr mantener a flote las organizaciones. Entonces ahí hay tipos de comunicación que obviamente nos hicieron cambiar, pero creo que siempre tienen que estar conectados con el propósito de la organización. Exacto. No sé si hay alguno más quiere comentar de cómo lo vieron en su... Sí, Daniela. En mi caso, mira, yo creo que con respecto, y un poco lo que decía Susana de la generación y adaptación de contenidos, por ejemplo, nosotros éramos de los que llevábamos drones a la oficina, hacíamos eventos en estadios de fútbol, habían activaciones todo el tiempo en la oficina, ¿no? Entonces, este cambio de repensar qué hacemos, o sea, ahora no te generamos un engage a través de un medio físico, sino tenemos que generar una conexión digital, nos llevó a adaptar nuestros contenidos y nuestros canales de comunicación y, por ejemplo, empezamos a escribimos un libro de estrategia en donde íbamos a comunicar toda la estrategia de la compañía. Luego nos fuimos a entender que era importante que las personas hicieran un tour virtual. Entonces desarrollamos una herramienta digital donde la gente hacía literalmente un tour virtual por la compañía. Nos hicimos películas de misterio para generar engage a través del video. Yo siento que la tecnología en este punto, en la adaptación de los contenidos, ha sido un gran aliado porque nos ha permitido
mostrar a través de formas disruptivas cómo nos acercamos a otros. Y yo creo que eso también nos ha acercado a las familias de los colaboradores. Cada vez más, cuando aparecen en cámara, hicimos eventos y ahora estamos coordinando un evento para cierre de año que tiene que ver con que las familias sean las protagonistas del evento, que ellos cuenten cómo perciben a esa persona que todo el día está trabajando, que es mi papá, mi pareja, cómo ellos también tienen esa percepción. Y yo creo que los principales aprendizajes de que esta experiencia de los canales y los contenidos nos ha proporcionado es que mi jefe dice que nosotros tenemos que ser siempre hackers, scientists y artists. Y él siempre nos reta a pensar que tenemos que hackear nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos que pensar y utilizar los datos, esta escucha de la que tanto hemos hablado en esta sesión, para saber cómo utilizar esos datos de forma inteligente, y artistas para crear contenidos que sean atractivos para todo tipo de público con todas las generaciones que tenemos dentro de una compañía. Entonces, yo creo que esas son las principales claves de esta nueva estrategia de contenidos en esta realidad actual que nos rodea. Muy de acuerdo con lo que dice Juliana. Pasamos a la siguiente slide que dice comunicación interna acercando a las personas en tiempo de distanciamiento físico. Yo creo que esta resume también el desafío, el gran desafío que tuvo el área de comunicación interna este año, porque muchas empresas se vieron obligadas, de cierta forma, a tomar una modalidad de home office, de trabajo remoto. Algunas les funcionó mejor, otras les costó un poco más por temas culturales, pero nos dimos cuenta que se podía hacer, que las plataformas hoy día y la tecnología nos ayuda mucho, pero claro, se pierden estos espacios de contacto que teníamos antes, que compartíamos, y entonces ahora el desafío está para la comunicación interna de cómo acortar esa distancia y generar igual este trabajo en equipo y fortalecer la cultura interna de una manera remota. Entonces ahí les quiero preguntar a Juliana y a Susana cómo hacerlo mejor, o sea, cómo lo hemos hecho este año, qué podríamos mejorar y cuál es el desafío que se nos viene para el próximo año para mejorar esto. Sí, el tema del distanciamiento físico, ¿cierto? A través de este trabajo a distancia, yo diría que lo que hemos visto este año, que una de las cosas que más ha valorado el trabajador es que tener, y tú lo comentaste al comienzo, con esa cifra del 85% del engagement que generaba cuando las personas estaban mucho más informadas. Hemos visto organizaciones que están generando como reuniones de puesta en marcha diaria, en donde hay una conexión diaria con el equipo, porque no te tengo al lado, ¿cierto? El líder ha perdido este control, ¿cierto? Bueno, yo espero que mi equipo esté desarrollando la tarea, pero también el equipo quiere saber en qué está el resto. Y yo diría que ahí el tema de esta reunión de puesta en marcha diaria, del estar viendo en qué estamos, cuáles van a ser los desafíos de hoy, cómo estamos en términos anímicos. Yo creo que entre marzo y todavía estamos viviendo en una montaña rusa de emociones. Entonces, también creo que una de estas cosas de mantenernos más cerca es que nos hemos dado permiso para comunicar más desde la emocionalidad, desde qué nos pasa. Incluso los líderes se han vuelto en ese sentido mucho más vulnerables, porque también hemos visto, ¿cierto? Lo que decía Juliana antes, pasaba a su hijo, ¿cierto? A la mascota. Claro. Hemos conocido más a nuestros equipos, y eso también, pese a que estamos con distancia y en el mundo de terreno, ¿cierto? También estamos con distancia física, estamos más cerca porque estamos conectándonos con una comunicación bastante más emocional, bastante más desde lo que nos pasa, de las preocupaciones. Y si bien hoy tenemos la sensación, ¿cierto?, de una estabilidad y estas buenas noticias de la vacuna, sabemos que en Europa están con rebrote y nos va a volver a generar esta misma sensación de incertidumbre. Entonces creo que el tener una comunicación mucho más emocional y obviamente a través de distintas plataformas y a través de distintas formas que nos van a ayudar a ir acortando esta distancia. Creo que nos hemos ido reinventando en términos de comunicación interna, de buscar las mejores formas de llegar a los trabajadores, y creo que sí o sí en el futuro de la comunicación interna vamos a ver que la comunicación va a ser digital y va a ser cara a cara, aunque sea cara a cara así como nos estamos viendo ahora, va a ser cara a cara a lo mejor a distancia,
pero no podemos perder esta comunicación cara a cara, esta comunicación emocional, esto de mirarnos a los ojos y entender qué le pasa a la otra persona, aun cuando sea a través de una pantalla. Sí, complementando un poco lo que dice Susana con Daniela, eh, también creo que hay un punto importante a tocar y es que a través de las emociones también se sensibilizó el liderazgo. O sea, el líder como comunicador fue un elemento clave que nosotros identificamos en este momento para generar cercanía. Cuando nos dimos cuenta que los líderes, por ejemplo, no hacían reuniones recurrentes con sus equipos para preguntar cómo están, ahí dijimos, tenemos que trabajar, o el área de comunicación interna tiene que trabajar en educar a ese líder para que pueda tener conversaciones de cómo están las personas, cómo se sienten y llegar a ellos de una forma inspiradora. Yo siento que gran parte de la cercanía, que lo que genera esa cercanía, tiene que ver muchísimo con cómo mi líder se acerca a mí. Y por eso yo considero que el líder es el principal canal de comunicación dentro de las compañías. O sea, siento que a través del liderazgo y la sensibilización que ellos tienen, pues se genera una cercanía directa con sus colaboradores, no solamente en temas de resultado, de efectivo, de ejecución, sino también en temas prácticos del día a día de la sensibilidad humana. Sí, si me permites ahí agregar un punto, yo creo que es bien relevante el tema de cómo dosificar. Yo creo que los espacios también tienen que ver con cómo nuestros equipos de comunicaciones internas, de recursos humanos, son capaces de captar esa sensibilización o sensibilidad, perdón, de piso, en nuestro caso como una manufactura, y lograr dosificar y establecer la perfecta alquimia entre cuántos elementos tienen que ser necesarios de adquirir velocidad mediante comunicados, mediante distintos dispositivos, y cómo efectivamente no saturamos esos canales de comunicación y los volvemos fríos, distantes, automáticos, por supuesto, con bajadas comunicacionales, con frases comunicacionales bastante predefinidas o prediseñadas. Cuando tú construyes un book de comunicaciones, oye, si se me contagia a alguien, voy a comunicarlo así, si me voy por este lado, comunicaré de esta forma. ¿Cómo, si bien es cierto, ocupas esos elementos para poder homogeneizar la comunicación y tratar de no confundir a tu audiencia? No pierdes esos espacios específicos en los cuales te conectas con la gente desde una pantalla o desde lo físico, guardando las medidas, por ejemplo, actualmente en la emergencia sanitaria de distanciamiento, pero logras ser cercano. Y ahí hay un punto importante que tiene que ver con que, así como en algún momento las dinámicas de desempeño, muchos de los líderes entendían que en esta evaluación clásica de desempeño era casi responsabilidad del área de personas, ¿cierto? Es también la comunicación relevante de poder situarla como un proceso y una skill y una capability del líder respecto a poder hacer grande o grandiosa, ¿cierto? Ese proceso y ocuparlo para los fines que la organización requiere, pero también pensando en esta cosa bidireccional, lo que la persona necesita, ¿ya? Yo tengo que entender como líder a saber que ciertos grupos no naturales reciben o requieren tal espacio de comunicación y tales vehículos comunicacionales, y otros van a funcionar de otra manera. Y eso no es responsabilidad del área de recursos humanos, eso es responsabilidad del liderazgo que vayamos a implementar, del cual nosotros efectivamente tenemos que inducir o capacitar o entrenar. Ahí estoy muy de acuerdo con Juliana. Quería tomar una... perdón. No, solo quería contestar porque han salido varias preguntas respecto a cómo comunicar si es que en plantas operativas o sucursales no tienen acceso a computador o a correo, y ahí, tomando un poco de lo que mencionaba tanto Juliana, Rodrigo, yo creo que aquí, si bien estamos en un mundo bombardeado por lo digital y por la tecnología, esas son herramientas que nos vienen a ayudar, pero el protagonista en la comunicación seguimos siendo, y quiero creer que lo vamos a seguir siendo por mucho tiempo más, las personas, y por lo tanto, tal como lo decía Rodrigo, Juliana, el rol del líder acá es el protagonista. Es decir, a pesar de que yo puedo tener una súper buena intranet y puedo mandar correos súper bien realizados y a todo el mundo, eso no quita que el rol principal del comunicador es cada jefe de área, cada líder. No podemos perder la conversación en virtud de las herramientas digitales, el poder de una conversación, independiente de que no sea cara a cara físicamente. Las conversaciones que hoy día estamos teniendo a través de la pantalla son tan valiosas como las que teníamos sentados en el café de la oficina, pero sin duda que un mail, una aplicación, un WhatsApp no tienen el poder de esa conversación entre dos seres humanos, y eso es clave. Eso
Yo quiero creer que lo vamos a seguir haciendo por siempre y para siempre, independiente que podamos tener siempre herramientas de apoyo, que van a ser súper buenas, pero no hay que olvidar que son de apoyo. Y ahí también es clave reforzar la cultura interna que tiene cada compañía. O sea, finalmente la comunicación es una ramita que baja de la cultura que tenga la empresa. Por ahí también en el chat preguntaban, ¿qué pasa si a mi jefe no es bueno para escuchar y no le gusta conversar? Bueno, ahí hay un problema importante, pero que tiene que ver con la base de cultura que tenga esa empresa, porque si queremos líderes que generen esta comunicación, debiese ser, por ejemplo, la comunicación o el estilo comunicacional una de las competencias que se evalúan en la gestión del desempeño, etcétera, etcétera. O sea, cuán preocupados estamos desde la estrategia de la organización en que nos comuniquemos bien. Hay una pregunta de Bernarda Martínez que dice, ¿qué pasa si, claro, buscamos este líder comunicador, ¿qué pasa si el líder está imposibilitado, dice, para comunicar? Yo te diría que ahí habría que buscar apoyo en otros líderes del área, en el área de recursos humanos y también en la formación de facilitadores de comunicación interna. ¿Ya? La comunicación no tiene por qué ser, y cuando John Powell decía esto, que la comunicación interna funcionaba solo para el área o para los que trabajaban en comunicación interna, también hay que pensar que la comunicación es de todos dentro de una organización. Y si podemos generar una red de facilitadores que no es que tomen el rol de un líder, pero que sí que te apoyen cuando el líder está, tal como pregunta Bernardo, imposibilitado, y podemos ir entregando brief de información para que estos facilitadores nos ayuden a hacer llegar la comunicación a distintas áreas. A veces las áreas de comunicación interna son pequeñas, tenemos esta dispersión geográfica, tenemos dispersión de áreas, de temas generacionales. Bueno, busquemos también facilitadores dentro de la organización y hagamos una comunicación más transversal también, un poco más democrática dentro de la organización y que no esté capitalizada solamente por el área de comunicación interna. Y ahí tocaron ustedes un tema que es el que venía ahora, que es la comunicación bidireccional. Cuando hablar es tan importante como ser escuchado. Acá me quiero centrar un poquito más en el rol del colaborador. Hoy día lo que busca el colaborador es no solamente ser un receptor pasivo de los mensajes, de la comunicación que se les envíe, sino que buscan interactuar, que los escuchen, que saber que son parte de la comunicación de la organización. Entonces ahí este tipo de comunicación también genera, y que va también de la mano de cómo se comportan las redes sociales, genera una espontaneidad y un poco falta de filtro, pero me refiero a filtro en tema de control, no hay un control de lo que se está publicando. Entonces en organizaciones que son un poco más, pueden tener un poquito más de temor en tener una herramienta con una comunicación bidireccional, ¿qué consejo ustedes le darían como para que se atrevan a tener este tipo de herramientas? Y quiero hacer esta pregunta más directamente a Francisca y Rodrigo, porque tienen la plataforma abierta, su red social, y con un éxito. O sea, ¿cómo generar ese espacio de confianza y de transparencia para que los colaboradores se sientan cómodos comentando, pero a la vez también estar preparados a que puede salir un comentario negativo o que puede haber un mal uso de esta herramienta? ¿Qué podrían ustedes aconsejar a los que tengan este Mira, temor? voy a aprovechar de comentar un comentario que salió que tiene mucho que ver con tu pregunta, que es, esta nueva era de comunicación hace que quizás se creen lazos de mayor confianza por ese acercamiento que se ha buscado por la distancia. ¿Eso es malo entre un líder y su colaborador? ¿Puede el colaborador abusar de este nuevo estilo de comunicación? Yo personalmente creo que generar confianza nunca va a ser negativo, todo lo contrario. Sí creo que es súper importante en todo ámbito y siempre tener muy claras las reglas del juego desde un principio. Establecer protocolos si es necesario del uso de estas plataformas o de estas redes, establecer súper claramente cuáles son los límites, para qué se puede usar, para qué no. Pero de nuevo vuelvo a lo que yo comentaba antes, yo creo que estamos en un mundo tan flexible y tan cambiante que también tenemos que no tenerle tanto miedo al error.
entender que quizás nos vamos a equivocar y vamos a tener que volver atrás, quizás vamos a abrir una plataforma mucho y después vamos a tener que darnos cuenta que la abrimos mucho y vamos a tener que ir dando pasos hacia atrás, etcétera, etcétera. Nosotros, tal como tú comentabas, hemos tenido una súper buena experiencia con nuestra intranet. Incluso, a modo de ejemplo para lo que tú planteabas, hoy día estamos abriéndole un espacio en esa intranet al sindicato. Nosotros estamos presentes en el retail y tenemos harta presencia sindical, gracias a Dios, con muy buena relación y trabajamos muy, muy apegados y muy juntos buscando lo mejor para el negocio y para los colaboradores. Pero ese es un ejemplo de que estamos tratando de dejar todos los temores atrás, porque de verdad creemos que mientras más comunicados estemos y mientras más transparentes seamos de cara a los colaboradores, es mejor para todos. De repente, siempre pasan cosas que uno no quisiera pasar. Nos pasó fue algo simpático, pero un poco refleja eso. Nosotros la semana pasada hicimos una convención donde se conectaron casi 500 personas, quisimos hacerla de manera súper dinámica, por lo tanto hicimos una trivia con preguntas de cultura, qué sé yo, y uno se tenía que inscribir con el nombre, eran por supuesto puros colaboradores, y el que ganó la trivia, el nombre que había puesto había sido el descomprometido. Quedó ahí expuesto, pero puede pasar. Entonces, y sin duda que cuando hicimos el COE de la convención, por ningún motivo dijimos, oye, tenemos que preocuparnos de no hacerlo tan abierto, porque creo que al final todo lo positivo que genera el tener esos niveles de confianza, el que la gente se pueda sentir libre de comunicarse, de compartir, de subir de repente fotos de cómo está pasando la Navidad, qué sé yo, con la familia, genera cercanía. Por lo tanto, todo lo positivo que eso trae, si yo lo pongo en una balanza, es muchísimo mayor a los contratiempos que van a pasar siempre. Esos contratiempos van a pasar, tengas la plataforma abierta o no. Hay que preocuparse, sí, de establecer los roles, de tener, ojalá, como lo decía antes, las reglas claras, de comunicar para qué es esa plataforma, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. ¿Puedo vender cosas? No, pero eso tenerlo súper claro y establecido para que nadie después diga, es que a mí no me avisaron. Y ahí o sea, al final es un círculo virtuoso de comunicación, porque para que esa plataforma comunicacional funcione, yo tengo que haber hecho una comunicación previa súper potente de cuál es el objetivo de esa plataforma y potenciar también que esa es una herramienta para todos. No es una herramienta para que yo como líder de recursos humanos me comunique, ni es una herramienta solamente del nivel gerencial, es una herramienta de los colaboradores, por lo tanto nosotros potenciamos muchísimo el mensaje de cuídenla, porque es para ustedes y es para el uso de ustedes, por lo tanto está en sus manos el que podamos seguirla potenciando y seguir explotándola. Si me preguntas a mí el tema, yo creo que aquí hay un tema importantísimo que tiene que ver con la observación y atenta escucha a la cultura organizacional. Yo creo que organizaciones como la nuestra, en la cual nuestros valores son tremendamente transversales y conocidos por todos los habitantes del mundo del alambre, en el cual 3 valores importantes como la confianza, ¿cierto? Y la integridad, son comprendidos como todo, es cuando tú efectivamente tienes la tranquilidad de poder instalar cualquier tipo de dispositivo confiando en que el ser humano con valores compartidos pueda generar autorregulación. Y ese fue lo que nosotros nos primó. De hecho, si tú me preguntas, yo creo que tenemos que haber, cuando instalamos Go Connect, tenemos que haber hecho 2 posts acerca de cuáles son, o 2 refuerzos acerca de cuáles son los mecanismos, entre comillas, regulatorios que nos van a permitir esta sana convivencia comunicacional, pero siempre confiando en que la gente efectivamente tenía estos valores instalados en su ADN, en su corazón. Y como te digo, fue un proceso que hicimos, bueno, estas son las reglas del juego, así vamos a trabajar, pero esta es su plataforma y esta plataforma está abierta para que todos podamos compartir y comunicarnos. Y hay gente que efectivamente, como dice Francisca, comparte elementos preciosos de su casa, avances de sus hijos en el colegio, y tú te das cuenta cómo los colaboradores también se sintonizan positivamente con eso y colocan buenos comentarios, incluso sugerencias. Yo creo que todo va en la confianza, y en la confianza se construye en la medida que tú eres coherente.
coherente con tu discurso, pero además coherente también con toda la gestión que pasa cuando tienes una cultura saludable. ¿Te fijas? Cuando tienes una cultura saludable que tiene la posibilidad de ser correctamente administrada y gestionada, puras cosas buenas pasan finalmente, y contagias con ese positivismo. Entonces, yo diría que más que hablar de si son regulaciones o no regulaciones a un dispositivo u otro, yo creo que hay que hacer un trabajo previo en la cultura, en instalar efectivamente mecanismos naturales de regulación, porque lo demás va a venir por sí solo. Y eso es lo que nos pasó a nosotros finalmente. No necesariamente reglamentar tanto, no generar tantos dispositivos de control interno, porque confiábamos en nuestras personas. Nuestras personas son lo más importante, siempre lo hemos dicho, y en la comunicación no vamos a empezar a colocar barreras de un dispositivo que a la larga servía para que también ellos mismos se comunicaran a distancia, entre ellos, con los equipos. Pensando también en que nuestra población más grande son operadores que quizás tienen menos interacción con medios tecnológicos y además con menos dispositivos proporcionados por la misma organización, sino también cómo lo llevas a un espacio, entre comillas, íntimo, que es el espacio en el cual el trabajador en su casa, aparte de Facebook, Instagram y otras redes sociales, el que es más tecnológico, también ve Go, a ver cómo anda la cosa en el día y cómo se comunica y cómo se van produciendo ciertos cambios en la organización. Eso fue lo bonito, finalmente. Sí, ahí tenías un desafío muy grande Enorme. por el tipo de colaborador final, era un target complicado, complejo. Sí, era un target complicado, pero un target que también estaba ansiando poder comunicarse de una forma distinta, un target que estaba ansiando poder convivir en espacios en los cuales están los viejos y los nuevos. Tenemos 50 y 50, 50% de nuestra población tiene bastante años de servicio, y que en algún momento otro se vio imposibilitado de seguir, por ejemplo, recibiendo comunicación acerca de su pago de remuneraciones si no era por Go. ¿Te fijas? Y otro que efectivamente estaba mucho más abierto a esos cambios tecnológicos, pero también tuvo el espacio para poder mirar y apoyar a su compañero. Y ahí es donde yo te digo que el tema de la cultura, los valores, de esta cosa del respeto, pero además también de poder ser solidarios y apoyarnos entre todos, es donde nosotros empezamos a reforzar, más que decir, oye, usted no diga esto, le recordamos que las reglas del juego son estas, usted no, usted colabore y ayude a su compañero a también en transitar, porque si usted lo disfruta, su compañero también lo va a disfrutar. Ese tipo de mensajes son los mensajes que son transformadores a nivel cultural, y eso es lo que garantiza una buena implementación. Lo demás no, las reglas se pueden cambiar todo el rato. Exacto. En pro del tiempo voy a saltarme una slide porque quiero que Susana nos cuente, y Juliana también, desde la experiencia un poco, porque ya fue un tema que salió, sobre el rol del liderazgo en la comunicación. Según una encuesta que hicimos recientemente con nuestros HR influencers, salió que el 52% de los encuestados indicaron que la falta de habilidad de comunicación fue la mayor dificultad que detectaron en los líderes en el momento de enfrentar esta crisis. Entonces les quiero preguntar ahí si nos pueden decir cómo podríamos ayudar a los líderes a que desarrollaran estas habilidades de comunicarse mejor con los equipos y generar esa confianza y colaboración, no solo en tiempo de crisis, sino que en el día a día. Sí, yo creo que nosotros empezamos a buscar aquí, que hicimos en conjunto con GoIntegro este estudio, y partimos porque en abril le preguntamos a los comunicadores internos cuáles habían sido los mayores problemas que habían tenido para enfrentar la comunicación interna en tiempos de crisis. Y en el primer lugar apareció que los líderes no asumían su rol de comunicadores, que es un tema que recurrentemente hemos ido conversando hoy. Y claramente tenemos falta de habilidades comunicacionales en líderes. Ahí en el chat, ¿cierto? Y en las preguntas aparecía mucho este líder que no escucha, que no se comunica. Qué difícil, ¿cierto? Porque nosotros estamos confiando en que el líder sea este canal de comunicación vivo dentro de la organización, y resulta que el líder no lo tiene asumido. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy grande desde la comunicación interna de apoyar a estos líderes, de ir preparando a líderes para vivir en estos contextos de crisis, sobre todo que seguramente vamos a seguir viviendo, ¿cierto? No es un tema que hoy solamente estamos enfrentando esta situación, sino que vamos a tener más situaciones complejas, mucha situación de cambio, y necesitamos que los líderes integren estas habilidades. Así que lo primero que tenemos que hacer como comunicadores es prepararnos nosotros para preparar a nuestros líderes. Empezar a sistematizar esta comunicación del líder también. Hoy hay una herramienta que se conoce como Team Briefing, en donde uno puede empezar a desarrollar una comunicación que siga siendo cara a cara, que siga siendo cercana, que mantenga esta comunicación de conexión emocional,
pero a la que le demos una periodicidad, a la que le demos un cierto tiempo y donde podamos briefiar a nuestros líderes de los temas relevantes que tenemos que comunicar. Ciertamente a través del líder no vamos a comunicar toda la información de una empresa o de una organización, no lo podríamos hacer, pero sí aquellos temas que son relevantes, cuando necesitamos compromiso, cuando necesitamos participación del trabajador, es mucho más clave la comunicación del líder. Así que ahí tenemos una muy grande tarea. Yo creo que el primer desafío es que el líder entienda que tiene un rol de comunicación y que vea que cuando un líder comunica, potencia su posibilidad de crecer en el liderazgo dentro de la organización. Un líder que escucha y que comunica va a ser un líder mejor evaluado en clima laboral, mejor evaluado en la evaluación 360, en la evaluación de liderazgo. O sea, es un líder que va a empezar a desarrollarse. Y yo creo que ahí tenemos que ser capaces de generar esa ambición en el líder de ver que efectivamente un líder que desarrolla estas habilidades de comunicación y escucha va a ser un líder mucho más valorado y son las habilidades que en el futuro del trabajo vamos a requerir. Vamos a necesitar líderes, ¿cierto?, más resilientes, más emocionales, que entiendan y comprendan a su equipo, y van a ser los líderes, como decía Juliana y como decía Rodrigo, que van a hacer que los números sean más relevantes en una organización, ¿cierto? Cuando de repente a nosotros nos dicen, bueno, sé que lo importante son los números en las organizaciones, cuando uno viene a hablar de comunicación, que es tan intangible, ¿cierto? Pero los números no se hacen solos, las personas construyen estos resultados, y ahí necesitamos que la comunicación del líder sea tremendamente vital. Hay un estudio que se hizo hace varios años atrás, hace 10 años atrás, por Willis Tower Watson, en donde dice que una organización que comunica efectivamente puede llegar a tener un resultado un 47% mayor que una organización que no comunica efectivamente. O sea, realmente si comunicamos, no solamente además mejoramos la calidad de vida de todos quienes somos parte de una organización, sino que además mejoramos los números que las organizaciones obviamente tienen que trabajar para ser sostenibles. Así que ahí tenemos una tarea muy grande de trabajar con los líderes. Muy en línea con lo que dice Susana, yo creo que son 3 misiones claves. La primera se relaciona mucho con una frase que yo escuché cuando empecé a liderar o este camino del liderazgo, y es que un líder que se sirve en vez de servir es un líder que no sirve. Y yo lo primero que pienso, y en eso yo soy muy radical, y es que los líderes deben entender que tienen una misión de servicio a sus equipos, a la comunidad y a la compañía donde trabajan. Entonces, entender que tanto el líder como el área de comunicaciones son áreas de servicio, van a potenciar también que ellos tengan una responsabilidad con lo que dicen y también con lo que no dicen, con lo que comunican y con lo que no comunican. Entonces, yo creo que lo primero con respecto a la comunicación y el rol del liderazgo es que los líderes entiendan que tienen una misión de servicio. Lo segundo es que siempre las compañías, y yo creo que después de la pandemia lo vamos a ver muy presente, entiendan que la comunicación debe estar asociado con los objetivos estratégicos de la compañía. Uno de los objetivos clave para llegar a los resultados es que se comuniquen, los líderes, que comuniquen cómo vamos, que comuniquen qué hace falta, que comuniquen cómo está el negocio en general, porque si todo eso está en un panorama como en la nebulosa, que es poco visible, que no se entiende, las personas no van a saber dónde ir. Las personas no van a entender si la estrategia que están llevando es correcta o no. Entonces, en ese sentido, también debería ser un objetivo del líder estratégico comunicarse más y mejor. Y el último punto, que yo creo que tiene que ver más con las áreas de comunicaciones internas, es que nosotros cada vez más tenemos un rol de educar. Creo que la clave está en la educación, el acompañamiento y el feedback. Y primero que nada, yo siento que, y en nuestro caso, mi equipo está trabajando mucho internamente en dar trainings a los líderes de alto y medio liderazgo para que sepan cómo hablar, o sea, para que sepan cómo expresarse, cómo escribir, cómo contactarse con el equipo, porque hay alguien que estaba escribiendo en el chat que eso es algo que no se enseña en la academia, y sí, muchas veces el liderazgo no es algo que con lo que tú vengas en el chip, sino que lo vas aprendiendo todos los días. Y
siento que la clave también es que se refuerce, o los equipos de comunicaciones refuercen cómo se comunica, cuál es la mejor forma, y algunos conceptos que a veces en el rol del líder se olvidan en el día a día. También creo que es clave el acompañamiento, que también puedan recibir advice de los equipos de comunicaciones internas cuando requieran algo puntual, no sepan cómo actuar frente a algo, quizá tengan un advice un poco más certero con un equipo de comunicaciones internas. Y finalmente el feedback, o sea, que cada vez más ellos estén primero abiertos a recibir el feedback, y segundo, recibiéndolo constantemente. Mira, puedes hacer esto mejor en la comunicación verbal, escrita, no verbal. Yo creo que todo esto son como las claves para que el rol del líder sea cada vez más consistente y sea cada vez un rol más cercano al del comunicador. Y ahí un Buenísimo. punto súper importante, compartiendo lo que dice Julie, es que para que el área de comunicación se convierta en este consejero, en este asesor, tiene que estar posicionado también como un área estratégica. Y ahí nos falta en muchas organizaciones, ¿cierto?, salir de la mirada más operativa, que yo sé que en el día a día es tremendo el trabajo que se hace, y que cuando nosotros hacemos la encuesta de comunicación interna anual, y preguntamos cuál es la mayor actividad que se hace, aparece mandar mailing. O sea, la mayoría del tiempo estamos mandando mailing, Redactar comunicado. para la red social o qué sé yo, pero lo importante es cómo empezamos a sacar un poco la cabeza del día a día y empezamos a ser un área que aporta y que aconseja al área que está gestionando la estrategia. Y ahí también los líderes nos van a empezar a preguntar, nos van a empezar a decir, bueno, necesito esta ayuda, tengo que comunicar este tema importante a mi equipo, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la mejor herramienta? Así que también ahí tenemos una tarea como áreas de comunicación interna de posicionarnos, ¿cierto? Y de demostrar que somos un área asesora y que contribuimos a la estrategia del negocio. Exacto, muy cierto. Nos pasamos unos minutos de lo que teníamos estipulado, pero para los que puedan quedar, maravilloso, porque ahora quiero que brevemente, bueno, se termina el 2020, ¿qué nos espera para el 2021? ¿Cuáles son los desafíos? A mí me gustaría que cada uno pudiera, desde el aprendizaje de este año, contarnos y opinar cuál es el desafío, el mayor desafío o los mayores desafíos que ustedes ven para el área de comunicación interna para el próximo año. Mira, yo para contestar esa pregunta quería volver al titular con el que partiste un poco la presentación, de que el futuro del trabajo se vive hoy. Yo le haría un pequeño cambio a esa oración, porque yo creo que el futuro del trabajo se va a empezar a vivir todos los días, porque lo que estamos viviendo hoy lo más probable es que en un ratito más vuelva a cambiar. Tenemos que entender que ya nos metimos en esta montaña rusa que sin duda nos trajo muchísimos aprendizajes y dolores también, pero me quiero quedar con los aprendizajes. Y por lo tanto creo que los roles también están cambiando, lo decía Susana, el rol de las comunicaciones por supuesto que tiene que cambiar también, pero también el rol del líder de la gerencia de persona, el rol de los gerentes generales, o sea, el rol de la sociedad también estamos viendo cómo está cambiando, por lo tanto, creo que el futuro lo vamos a empezar a vivir todos los días y todos los días tenemos que estar con la mente súper abierta y pensando en lo que viene después. Hoy día es la pandemia, ayer fue el estallido social, mañana será la crisis del agua, la crisis ambiental, llegarán los extraterrestres, no tengo idea, pero sin duda que los desafíos no se van a acabar y lo que tenemos que tener siempre, yo creo, en el centro es que el corazón de las organizaciones y de los negocios son las personas, por lo tanto tenemos que pensar cómo ir conjugando todo lo nuevo que nos va trayendo el mundo, todos los desafíos, pero pensando en el bienestar de ella. Y esperemos, ¿no es cierto?, que podamos todos quedarnos con todos los aprendizajes y que no sea por un ratito. Yo lo comentaba al principio, creo de verdad que en muchas organizaciones hoy día se están dando cosas muy positivas, unas formas de trabajar muy bonitas, donde se está poniendo arriba de la mesa el cómo está la otra persona, cómo se siente, qué le está pasando en su casa, cuáles son sus emociones, cosas de las que no estábamos acostumbrados quizás a hablar. Por lo tanto, yo quiero creer y pongo toda la esperanza en ello, que vamos a seguir
conversando de lo mismo, vamos a seguir teniendo más conversatorios, vamos a seguir comunicándonos mucho más desde el alma, y creo que eso nos va a hacer al final empresas, sociedades y personas mucho más grandes y que nos van a permitir llegar también al éxito mucho más fácil. Por lo tanto, yo lo único que espero es que todos los aprendizajes los podamos hacer durar durante mucho tiempo más y que no los olvidemos. No olvidemos todas las cosas buenas que trajo también todo lo que ha pasado este año y el año pasado, porque creo que hay mucho que recoger y hay mucho que guardar y atesorar. Sí, yo quisiera agregar que para mí, en términos de expectativa, se traduce principalmente en lograr ser organizaciones de aprendizaje, abiertas abiertas a lo que venga finalmente. Así como decía Francisca, venga algo bueno, malo, negativo, positivo, seamos totalmente abiertos y aperturados a poder instalar en nuestras personas que conforman nuestra organización la capacidad para estar atentos, la capacidad para poder aprender de estas nuevas experiencias, modificar nuestros esquemas y permitirnos ser mucho más adaptativos. Yo creo que ese es el mensaje que nos ha dejado toda esta seguidilla de eventos que han ocurrido en los últimos, no sé, 3 últimos años, pero que nos ha generado este proceso de aprendizaje acerca de que estamos en un mundo dinámico, de que todas estas frases o parafrases que en algún momento hemos escuchado de grandes pensadores acerca de lo importante que es estar abiertos a la experiencia, son una realidad, ¿eh? Y en ese sentido, sin perder, como te decía, los elementos culturales que pueden caracterizar a cada una de las organizaciones de las cuales provenimos, ser capaces de poder tomar esos elementos protectores que nos blindan como organización, que son elementos de la cultura propia, y hacerlos flexibles y hacerlos dinámicos, a fin de que nos sirvan, como te digo, como estos elementos escudos frente a las amenazas que puedan venir del medio. Pero yo diría con un sentido propositivo, positivo. También esta pandemia y todas estas dinámicas nos han permitido poder contarle a nuestra gente que hay ciertas, no sé, preconceptos o cosas que no son así finalmente, y que de alguna forma, a la medida que uno vaya también aprendiendo como organización, también le puede proporcionar experiencias distintas a ellos como empleados. Entonces, y que todos estamos aprendiendo esto finalmente. Entonces yo me quedaría con esa expectativa, con la expectativa de aprendizaje, pero reforzando cuáles son esos elementos culturales que nos hacen distintos y que nos hacen transitar de una forma positiva como lo hemos visto el día de hoy. Desde el punto de vista de los comunicadores internos, la mirada de este aprendizaje que nos lleva a desafiarnos el año que viene, el 2021, yo creo que va a ser un año en que los actores de la comunicación interna, aquellos que estamos apoyando que las organizaciones mejoren en comunicación interna, debiéramos estar preparados para gestionar cambios. Yo creo que ahí hay habilidades que los comunicadores tienen que empezar a desarrollar. No podemos volver a enfrentar estos cambios vertiginosos y en todos los ámbitos, porque estamos con cambios en nivel educacional, con nuestros hijos, en la casa, con el estilo de trabajo, en las organizaciones, o sea, es mucho cambio, y tenemos que empezar a desarrollar estas habilidades de cambio. Y otro tema que nos pilló de sorpresa, como decía Rodrigo y Francisca, aquí en Chile, cuando partimos con el estallido social en octubre del año 2019, fue también el cómo enfrentar situaciones de crisis. Muchas organizaciones no tenían comité de crisis, no tenían protocolo, y eso no nos puede volver a pasar. Por más que tengamos un periodo de tregua antes de que venga alguna de las otras crisis, como decía Francisca, que comparto con ella que tenemos muchas opciones de crisis que pueden venir, el volver a tener engatillado este músculo del comité de crisis, de cómo reaccionar, que seguramente no es que vayamos a resolver la crisis en 2 o 3 segundos, pero sí nos va a ayudar a actuar de manera más rápida. Y finalmente creo que en la pospandemia, esperemos que tengamos pospandemia en algunos minutos, muchas organizaciones van a tener que retomar confianza, que reconstruir confianza, porque se vieron muy golpeadas, organizaciones que tomaron decisiones difíciles, que tuvieron que sacar personas, que tuvieron que acogerse a las leyes de protección de empleo, organizaciones que tuvieron que vender un área. O sea, hay muchos dolores, como decía, y eso nos tiene que ayudar a volver a reconstruir la confianza, siempre yo creo de la mano del propósito de la organización, del sentido del trabajo. Y ahí hay un concepto japonés que una vez me compartió un amigo y que lo tomé el otro día cuando hablábamos de retomar confianza, que es el kintsugi,
que es que las organizaciones, cierto, se quiebran, pero no podemos tratar de borrar que esto pasó, sino que aprender, como decía Rodrigo, aprender y aprender de esta crisis que tuvimos y empezar a cerrar estas fisuras, pero haciendo también haciendo valoración de esto que nos pasó y crecer y aprender desde ahí. Así que creo que tenemos un 2021 que espero sea mucho más positivo, espero que sea mucho más positivo para los distintos países de América Latina, para los que están aquí conectados, que podamos ver algunas lucecitas como de esperanza, pero que también estemos preparados para todos los cambios y las crisis que pueden venir. Sí, según los análisis de algunas compañías como KPMG, de lo que viene para el 2021, ellos mencionan un tema clave y es el primero, la tecnología, ¿no? O sea, el 2021 nos va a traer un desarrollo impresionante en términos de inteligencia artificial, los asistentes de voz, las redes 5G, ¿no? Creo que el próximo año vienen cosas o avances tecnológicos muy importantes en los que, por supuesto, el área de comunicación tiene que adaptarse, porque cada vez más la humanización a través de la tecnología, a través del medio digital, lo está pidiendo. Queremos cada vez más comunicaciones más sensibles, como más táctiles, que utilicen más los sentidos y que despierten más los sentidos. Entonces, con el avance de la tecnología tenemos un reto grande como área de comunicaciones en general y es de adaptarnos, de reinventar estos canales, de tener mucha más velocidad y agilidad, porque el medio nos va a llevar a que esto suceda, a que todo sea más ágil, más sensorial, que cada vez más el contacto que antes era muy humano y quizá ahora está en un panorama un poco más híbrido, ahora sea un poco más digital. Yo creo que un segundo tema clave que viene para el 2021 en términos de tendencias es el tema de las generaciones. Dentro de las compañías actualmente están los baby boomers, la generación X, los centennials, los millennials, y todos ellos confluyen en el mismo lugar y creo que es la primera vez dentro de muchos años que muchos trabajadores entraron a compañías sin contacto humano, sin tocar a sus colaboradores, sin conocer a su jefe de frente. Y siento que eso también genera un reto en la comunicación en términos de que tenemos que estudiar más las áreas de comunicaciones, de cómo se está comportando el ser humano frente a estos cambios que son generacionales, en los que todas las generaciones lo asumen de forma diferente, donde unos quizá estaban más preparados que otros. Y creo que la clave también es identificar las rutinas de información. Yo siento que en el 2020 la información fue a los colaboradores. En el 2021 deberíamos buscar que a través de las rutinas de la comunicación el colaborador vaya a la información para reducir la infoxicación y generar una dialéctica, o sea, un mensaje mucho más fluido. Y finalmente yo creo que el manejo de la hibridez, el manejo de casa, trabajo, tener la mitad de las personas en la casa, la mitad de las personas en el trabajo o todos en el trabajo, genera que nosotros tengamos muchos canales con diferentes mensajes a los que nos tengamos que adaptar para llegar a todos los públicos independientemente del lugar en donde estén, de una forma justa y equilibrada, buscando siempre el bienestar de quienes reciben los mensajes. Entonces yo creo que esas son las tres tendencias que para el 2021 van a ser un reto para el área de las comunicaciones, pero siento que mucho de lo que aprendimos este año nos va a ayudar a estar listos para el año que viene. Mauricio, muchas gracias por compartir estas ideas. Ahora, bueno, estamos muy pasados del tiempo, pero quería, si es que pueden, ustedes tienen acceso a ver las preguntas, que si quieren elegir alguna pregunta, cada uno para contestar, porque tenemos bastantes. No sé si han podido leerlas. Sí, había una pregunta sobre la segmentación de información y canales para los trabajadores, y ahí me gustaría comentar que creo que tenemos que apelar a la segmentación dentro de la organización, porque si no estamos enviando mucha información, como decía Juliana, estamos infoxicando, y ahí realmente no toda la información es para todos, sobre todo si estamos viviendo procesos de cambio y hemos evaluado los impactos de cambio. Tenemos que hacer una comunicación que sea coherente. Los grupos más impactados reciben más información más crítica del cambio. Hay grupos que a lo mejor van a tener una información media, y hay otros ámbitos que tienen que estar solamente informados de lo que va a pasar, pero que no necesitan recibir el mismo nivel de información, ¿ya? Para eso también tenemos que ser súper conscientes y conocer a nuestros colaboradores, conocerlos muy bien, escuchar, ahí está la data, está
el trabajo del líder en los equipos, porque para poder segmentar bien tenemos que conocer, y podemos segmentar por los roles, podemos segmentar por edades, como decía Juliana, podemos segmentar también por intereses. O sea, hoy el nivel de segmentación es distinto y es lo que nos pasa a nosotros en la comunicación de marketing digital que nos llega, ¿cierto? Nosotros nos tienen tremendamente conocidos y saben qué cosa nos interesa, y ahí también podríamos buscar formas de conocer de mejor manera a nuestros colaboradores para segmentar contenido, segmentar información y también para segmentar escucha. ¿A qué área necesito escuchar más que no estoy escuchando? Como a los trabajadores de planta, los operarios, que generalmente son los que se sienten más lejos en la organización. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la mejor estrategia para comunicar los objetivos de las organizaciones? Y aquí, Lorena, yo creo que hay muchas fórmulas, pero desde mi experiencia, yo siento que lo primero es explicar, como dice Simon Sinek, ¿no? Empieza por el por qué. Es clave explicar en el tipo de comunicación que tú escojas por qué estamos colocando estos objetivos como compañía, por cuál es el objetivo, cuál es el contexto. Entre más contexto tenga la gente y entre más explicación tengan del por qué, va a ser más claro y más contundente la conexión de los objetivos como equipo. Algo que nosotros hicimos fue a principio de año, escribimos un libro donde estaba toda la estrategia de la compañía y cómo los objetivos de cada uno se conectaban con la estrategia de la compañía, explicando qué es lo que queremos para el año, por qué lo queremos. Enviamos el libro de manera digital a todos los colaboradores y está disponible en nuestra página web. Yo siento que ese mecanismo da mucha claridad, la explicación de por qué creamos los objetivos y para qué los creamos. Hay otro tema adicional que puede ayudar y es, nosotros, por ejemplo, este año también a través de la oficina estratégica implementamos algo que se llaman los OKRs, objetivos y resultados clave. Y esa metodología lo que nos ayudó es a explicar en términos de comunicación, cómo mis objetivos están conectados con el de los demás. Cuando tú generas una relación de vínculo con los objetivos, que mi objetivo de área de comunicaciones está conectado con el objetivo del área de generación de demanda, es impresionante porque te genera una relación de dependencia en la que tú dices, ok, mi trabajo es útil y aporta. Entonces también siento que generar esa conexión entre los objetivos es muy importante y fundamental pues, para llevar a cabo cualquier estrategia dentro de una compañía. Perfecto, ahí me dice Francisca que tuvo que desconectarse porque tenía otra reunión, así que me despido en nombre de ella. Yo quisiera solamente comentarte que hay una pregunta que me gustó mucho, que es súper práctica, es bastante down to earth en términos de cómo comunicas en empresas que tienen esta dinámica distinta, en la cual, por ejemplo, hay muchos operadores, hablan de una empresa de papel higiénico, decía, me llega mucho el tema de cómo comunicar a los operadores. Claro. Sino que, mira, yo creo que hay una clave importante que es también involucrar a tus stakeholders. Aquí no puedes pensar que la comunicación pasa por un tema organizacional propio interno, sino involucras a sus stakeholders, eso implica a la empresa de transporte, a la empresa de alimentación, exacto. Todos ellos deben transitar en esta misma dinámica. Y en estos espacios complejos es donde el ser humano más colabora. Nos hemos dado cuenta que muchas empresas que trabajan con nosotros, algunas muy grandes y algunas muy pequeñas en términos de ciertos servicios, también necesitan cierta guía, cierta orientación. ¿Ya? Entonces, involucrarlos o trabajar de esa manera con ellos también permite que sean también un vehículo transportador de tu espacio comunicacional, de esta gobernanza comunicacional, se la implantan a ellos, se la compartes y ellos también son capaces de poder transmitir ese contenido. Y como te digo, es el sello de la confianza. Si yo tengo confianza efectivamente tanto en mi cliente interno, pero también en los stakeholders que me rodean, yo voy a crear un entorno dinámico donde la comunicación va a fluir. Entonces, mi consejo para esa empresa en particular, apóyate en tus stakeholders también. No tiene que ser necesariamente tu responsabilidad como área de recursos humanos de llegar al viejito que está arriba del bus de transporte que no tiene un teléfono, que perfectamente podría ser comunicado por alguien de la empresa de transporte, si que fuera el caso. Exacto, buenísimo. No sé si quieren tomar otra pregunta. Creo que hay otra que dice... Esta nueva era de comunicación hace que quizás se creen lazos de mayor confianza por ese acercamiento que se ha buscado por la distancia. ¿Eso es malo entre un líder y su colaborador? ¿Puede el colaborador abusar de este nuevo estilo de comunicación? ¿Cómo seguir generando autoridad en medio de estos nuevos medios de comunicación? Yo creo que ahí hay un tema que es clave y es la generación de acuerdos.
O sea, siempre que tú tienes una conversación o vas a generar algún tipo de gestión con alguien, tú generas un acuerdo de conversación. Entonces vamos a generar acuerdos en términos de la hora, en términos de los espacios, porque no se puede pasar que, no sé, ahora el líder se sintió muy comunicador y te llama a las 9 de la noche cuando tú estás con tus hijos. Entonces tampoco el exceso. Yo creo que es clave que nosotros pongamos los límites como líderes de las reglas de comunicación, o sea, de los horarios, de los mensajes, de las pautas, pero que también tengamos espacios para comunicar. Entonces, yo creo que parte de esta generación de confianza y de esa nivelación es generar acuerdos sanos para todos, de los líderes con sus equipos y en algunos casos de los líderes con personas en particular con las que constantemente se comunican. Absolutamente. Sí, ese Muy de tema acuerdo. también lo había tocado Susana en su momento. Bueno, no sé, ya nos pasamos 22 minutos. Les agradezco a todos muchísimo por este tiempo extra y por haber participado en este webinar. Sin duda ha sido muy enriquecedor. Y bueno, les extiendo las gracias en nombre de todo el equipo de GoIntero y muchas gracias también a los que se conectaron. Sí, no, y un poco garantizar que si tienen algún contacto, alguna duda, algún tema que quieran profundizar, nuestros correos están súper abiertos para poder recibir cualquier tipo de consulta. O por tu vía, Daniela, no hay problema. Muchas gracias por eso, Rodrigo. Un gusto compartir. Muchas Vale, un gusto gracias, también. Rodrigo, Un gusto. también. Gracias, Igualmente, un Susana, gusto. Juliana. Muchas Vale, que estén muy gracias. bien. Hasta luego. Gracias, que estén súper bien. Chao, Chao. chao.